Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices y bueno, vamos a hablar con Santiago, presidente de la asociación de las... Afectado por las inundaciones Eso, siempre se me olvida el nombre. de los Alcáceres. Bueno, Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, vamos a empezar primero. Has tenido una reunión, explica con quién y qué ha pasado. Bueno, tuvimos en el día de ayer una reunión con el fiscal jefe de Murcia, don José Luis Díaz Manzaneda, y bueno, referente a un escrito denuncia que le habíamos llevado estos días pasados, referente pues bueno, a una serie de vertidos y de entradas de agua que se siguen produciendo al Mar Menor cuando estamos con el vertido cero, desarrollando el proyecto de vertido cero. Estamos, venga a decir lo bien que estamos haciendo las cosas, pero no se corresponde con la realidad y creo que eso tenemos que saberlo todo y buscar los responsables, claro. Hay una cuestión que, por ejemplo, yo grababa lo que es la zona de Santiago de la Ribera, esta transparencia. He dejado de hacerlo tanto porque me han llegado fotos, informes de que tanto en la zona del Mar de Cristal, los Urrutia, y zona de algunos sitios de la Manga, incluido también la entrada hacia Lopagan, hay zonas que es una vergüenza. Entonces, digo, voy a acercarme a ver si muestra el mar, porque se está ocultando lo que está pasando. Bueno, realmente yo no diría que se puede ocultar porque el Mar Menor está ahí y la gente está ahí controlando de que hay no sé cuántos metros de visibilidad y realmente pues no están haciendo las cosas como se deberían de hacer. Quizás que en la época de invierno, pues debido a las temperaturas más suaves, es cierto que en días de calma y tal el mar pues está bastante más claro, pero cuando llegan ya las calores, que lo normal es que a partir de ahora sigan apretando, cuando llega el verano y tal, pues el agua pues tiende a ponerse como se puso hace 2 años. Y lo cierto es que hay un montón de kilómetros de costa que están en muy mal estado. Hay una cosa que sí me llama la atención, que es, por zonas está muy limpia. Por ejemplo, Santiago de la Ribera tiene el agua transparente, pero la zona de San Javier hay zonas que huele, que es echar para atrás. ¿Crees que eso afecta esa entrada de una de las entradas del Mar Menor en la Manga? Yo no pienso, vamos, no tengo conocimiento para poder saber si afecta el desarrollo de las obras que se estén realizando, que me imagino que al final algunas corrientes cortarán y beneficiosos están en la base militar de los Alcáceres hacia los Rutias, toda la zona de Punta Brava. El mar está muy mal, como hacía muchísimos años que no se veía. De hecho, le llevemos un reportaje fotográfico que ya habéis podido ver en las redes al fiscal, pues bueno, explicándole a la situación del día de hoy cómo está. Y más que por las obras que se puedan hacer ahí, son obras que no se están haciendo, no estamos haciendo las cosas bien, seguimos haciéndolas mal, no aprendemos y tenemos, bueno, pues por poner un pequeño ejemplo, en los Alcáceres prometidos ya desde las inundaciones que se iban a encamisar 2 o 3 tuberías de alcantarillado que están a nivel del mar en la misma orilla del paseo. Bueno, pues no se han encamisado por unos motivos y por otros, se nos va engañando, se nos va diciendo que cada pocos meses se va a encamisar, llegan las elecciones y no se ha hecho absolutamente nada y al final son tuberías que quedaron todas muy dañadas a raíz de las inundaciones y el agua, si no sube para arriba para la depuradora, tiene que salir para abajo, pero el agua no se queda. De ahí me puedo ir a la entrada de la Rambla de Torre Pacheco, a la altura del campo de golf de las Lamas de Rame, ahí hay otro río de agua entrando, de ahí me voy a la Rambla del Albujón y sigue habiendo otro río. Y cuando llega la calor, todos sabemos, sobre todo los que trabajamos con agua, que la mezcla de la agua es muy mala. La mezcla de la agua es terrorífica y por desgracia pues el verano no pinta bien. ¿Crees que los ayuntamientos, estás diciendo que aquí en la zona de San Javier hay ciertas cosas que se han hecho ya, en los Alcázares no, pero crees que aparte de los Alcázares, o mejor dicho, los ayuntamientos ribereños, no tienen tanto como los de más arriba, que son los que empujan esas aguas? Por ejemplo, la zona de Torre Pacheco con los cultivos, Campo de Cartagena, esas zonas, ¿crees que han hecho algo?
Bueno, yo lo que pienso es que al final los ayuntamientos no están haciendo todo lo que pueden. Ninguno. Es decir, ninguno. Es decir, ni los ribereños ni los interiores. Ejemplo, pues el ejemplo este de San Javier, sabemos que hace en torno a un año en Camisa aquí algunos de los alcantarillados que hay pegado a la playa, y estoy casi convencido que parte de esa recuperación viene porque evita parte de esas filtraciones hacia el Mar Menor. De hecho, la conductividad del agua que se pasaba para riego, todos sabemos que mejoró muchísimo. Al final, esas filtraciones hacen mezcla, y esa mezcla lo mismo es mala cuando va para las plantas para riego que es mala cuando llega al Mar Menor. Los ayuntamientos aquí se están yendo, parte de ellos, de rositas, siguen dando licencias de construcción sin miramiento de qué va a pasar con las aguas residuales ni con los alcantarillados, siguen con su dinámica económica sin saber que al final todo lo que se produce va para abajo, y la cuenca del Mar Menor es la receptora de todo. En este caso a lo mejor había que haber dividido, en vez de zona 1, zona 2, zona 3, había que haber dividido las zonas por ayuntamientos, haber responsabilizado muchísimo más a los ayuntamientos y haberlos involucrado, y en esa línea pues bueno, hemos hecho el problema general de la cuenca, de la comarca. Aquí tenemos ya distintos ayuntamientos, y a su vez pues nos excusamos en que si una cosa es de costas, que si la otra es de medio ambiente y que si la otra es de confederación y es desde Madrid, y entonces ya nos perdemos en esos organismos. Quizás que había que haberle apretado muchísimo más a los ayuntamientos y haberlos responsabilizado de todo lo que está pasando mucho más. ¿Crees que precisamente ese es el problema, el que haya tantos despachos que visitar en vez de hacer uno único para este tema? Yo tampoco pienso que, porque al final son administraciones, pero creo que debemos de tener todo en común, que tenemos que ir a por las soluciones que de verdad pensemos que pueden solucionar el problema que estamos sufriendo, sobre todo en estos 3 últimos años, tanto de riadas e inundaciones producidas por corrientes de agua que bajan en cuanto cae 4 gotas, como por el estado del Mar Menor. Entonces, yo no pienso ahí que sea tanto el problema de administraciones como si entiendo que una negligencia o mal funcionamiento, puesto que estamos centrados desde nuestro gobierno regional, que es el que más peso puede llevar en el control del Mar Menor, en el estudio, en el hábitat, en ver si hay nitrato o no, cuando realmente esto desde el año 80 lleva más estudios que alumnos por la universidad han pasado. Es decir, el Mar Menor ha sido, desde que se vieron los primeros niveles de nitratos, ha sido estudio tras estudio, y claro, llevamos 40 años y ahora resulta que estamos estudiando. Entonces creo que hay que dejarse los estudios y hay que rodearse de la gente que de verdad entendamos que nos puede dar una solución coherente, práctica y viable para afrontar los problemas. Por lo que te entiendo, quitar políticos y meter gente que sepa lo que están haciendo, es decir, que venga de verdad profesionales que se dediquen al medio ambiente. No hablamos solamente de ecologistas, sino personas que, como han dicho el gobierno de la región de Murcia, esa misma gente que estaba mirando la transparencia, la sopa verde que se le llamaba, ¿qué están haciendo entonces? ¿Se llevan los informes a los políticos y se los guardan? Pues yo no sé ni tan siquiera si se llegarán a terminar parte de los informes. Cobrarse me imagino que sí se cobrarán, pero terminarse no sé si se llegarán a terminar, porque realmente con el político que hable, estamos ahora, hace pocos días sale en el periódico que la universidad, que ha sacado unos aparatos para medir, que la gente no se los lleve cuando salgan arriba del fondo del Mar Menor, como si fuera un pescado, y la gente se lo llevara y lo echara a la sartén. Que si la visibilidad la tenemos a 7 metros, que podemos ver 5 metros de profundidad, ya, pero es que mire usted, es que yo me baño en la orilla de la playa, es que mi hija se tiene que bañar en 100, 200 metros, las personas mayores se bañan en la orilla, todavía no he visto que la gente se vaya a bañarse a la Perdiguera, es decir, que habrá mucha visibilidad en el interior, pero nosotros necesitamos la visibilidad en la orilla. En cuanto a lo de que hay que quitar políticos, bueno, se han aprobado dentro de los proyectos de vertido cero, se aprobaron una serie de barreras vegetales y tal, pensando que iba a ser una parte de la solución, y a los hechos me demuestro que de solución nada. Eso lo han aprobado los políticos con el asesoramiento de algunos iluminados, porque para esto no están faltando iluminados,
pero desde luego la eficiencia se ha visto nefasta. Por eso entiendo que hay que rodearse de otro tipo de profesionales que tengan más experiencia y puedan poner mejores métodos encima de la mesa. Yo he visto estudios de sitios donde el agua contaminada, hay ciertas plantas que cuando pasa a través de ellas, no voy a decir que la dejan impoluta, pero sí ayudan a que llegue mucho menos al Mar Menor. ¿Crees que ese tipo de gente, que sí en otros países lo han hecho, lo que falta aquí es directiva, una persona que los traiga, que haga un estudio completo y que por fin se coja con dos cojones, hablando claro, y diga esto es así, porque es lo mejor que puede haber en vez de tanto político? Vamos a ver, nosotros desde nuestra asociación somos muy cautos con todo este tipo de, bueno, de traer de otras zonas que puede haber ido bien, que puede haber funcionado, traer a un clima o a una zona mediterránea con una escasez de agua terrorífica y querer ponerla en práctica. Somos muy cautos porque, bueno, tenemos como experiencia los filtros verdes con un pastón que ha costado cada uno de nuestros impuestos y un resultado nefasto. Tenemos, bueno, proyectos de filtros verdes en una zona desértica donde hay que aprovechar el agua para regadío, porque no se nos olvide que tenemos que aprovechar el agua para regadío. Pero ya no solamente que haya que aprovechar ese agua que pueda pasar por el filtro verde y quitarle los nitratos, es que estamos hablando de que ahí vamos a crear un caldo de cultivo para mosquitos tigres y para otra serie de animales que algunos pueden ser beneficiosos, pero otros desde luego que no. Entonces, esto es como, bueno, pues dentro de las ocurrencias, pues bueno, ahora pensamos en eso, pero luego pues vamos a hacer 4 o 5 balnearios. Bueno, pues vamos a pensar en hacer uno y cuando veamos los efectos positivos sobre el Mar Menor pensamos en ampliar el resto. Es decir, aquí vamos de improvisación a improvisación y eso es lo que nos está pasando, que así nos luce el pelo. Estás diciendo lo de 5 balnearios porque eso dónde va a ser, en los Alcázares. Sí, el proyecto concretamente creo que está en la zona de Punta Brava hacia Los Nietos. Toda esa zona es donde están los pensados o en proyecto de los 5 balnearios. Esa zona tenemos que recordar que lleva desde el 2000, lleva ya con un baño muy malo, puesto que los levantes arrastran toda la mierda que ha entrado por la Rambla del Albujón, por la desembocadura de la Rambla de Torre Pacheco, es decir, todo ha ido hacia esa zona. Y entonces, pues claro, la gente, las protestas pues son ya muy grandes porque no se pueden bañar. Y en esa idea dice, bueno, pues si saltamos los 100 metros de la orilla y los metemos más adentro, pues allí que se peguen los capuzones. Pero eso es otra obra que va a impactar sobre el Mar Menor en cuanto a corriente, en cuanto a su ecosistema, y se debería de hacer con algo más que una ocurrencia de fin de semana. Es que el poner unos balnearios para que la gente vaya a bañarse más adentro y saltarse lo que es toda la zona de la orilla, es lo que dicen, no es más inteligente limpiar la orilla, probar solo uno. Es que no entiendo que esos políticos no piensen de esa manera, que digan, no, aquí hay que gastar, hay que hacer 5, y si el daño es tremendo, la culpa de quién va a ser, porque de los políticos nunca es. Ya, pero bueno, eso entra dentro de la demagogia con la que estamos tratando al Mar Menor cuando, bueno, pues entendemos que hay que hacer una serie de cosas y luego preparamos rampas para meter motos de agua, para meter barcos, ampliamos puertos, vendemos puntos de amarre que no tienen ni permisos porque más de la mitad son ilegales. Es decir, eso entra dentro de, bueno, pues del sistema que se nos ha implantado desde algunos partidos políticos, claro. Volvemos a lo mismo. ¿Hay alguna solución que no sea política? Porque la política ya estamos viendo que has tenido que presentar unos datos a la Fiscalía para que, ampliando la denuncia anterior, a ver si se hace caso. Entonces, ¿hay alguna forma? Me refiero a movilizaciones, porque se habló hace meses, estaba yo allí, junto a ti, que los políticos dijeron que se iban a juntar los partidos, que iban a sacar un acuerdo. Después de tantos meses esto sigue igual o peor. Sí, bueno, aquello fue una concentración con motivo de las inundaciones que estábamos aconteciendo en aquellos momentos. Se habían unido los 4 grupos concretamente de los Alcázares, nos prometieron que íbamos a ir a Murcia si había que ir y hacer una movilización ante Confederación, ante quien hiciera falta.
Bueno, aquello se prometió en el momento a sangre caliente y luego pues nada de nada como lo que está pasando. Hombre, solución, Fernando, debe de haber, es decir, quizás que a lo mejor tengamos que ser más los ciudadanos los que dediquemos un poco más de tiempo, puesto que al final es nuestro ecosistema, es nuestra vida la que tenemos aquí, el político va a estar los años que esté y de alguna manera va a dejar paso a otro y tendremos que dedicarle. Nosotros desde ese punto de vista tenemos la pequeña experiencia de las 8 o 9 asociaciones que estamos ahí alrededor de la Rambla del Albujón, de las Lomas de Rame, de la desembocadura, y en esa línea hemos conseguido pues llegar a un acuerdo, exponer todos los puntos que tenemos en común y buscar una línea de trabajo y de denuncia para presionar a ver si conseguimos algo. Creo que lo estamos consiguiendo, muy despacito, pero creo que lo estamos consiguiendo y bueno, quizás que sea esa la línea para el resto de cuenca del Mar Menor. A lo mejor no una agrupación general, pero sí dividiendo sobre los problemas reales en cada zona y luego una unión de todos esos problemas. Yo me acuerdo que en la reunión que hicisteis ahí en los Alcázares, Ainhoa, llorando, decía que se decepcionaba por la falta de involucración, de involucrarse la población, porque es muy bonito la primera concentración, pero después la gente parece que se ha desinflado. ¿Crees que eso es lo que están aprovechando los políticos, que la gente no se está uniendo y parece como que no está pasando nada? Bueno, yo no pienso que la gente se desinfle, lo que pasa que mentalmente al final esto requiere tiempo porque preparar los informes, ir, requiere un tiempo, cada uno pues la verdad es que estamos en nuestra casa, pero cuando llegamos a la orilla del agua y vemos cómo está la playa, pues desde luego sí nos acordamos. En esa línea, como te iba diciendo, no creo que se desinflen los políticos, pues bueno, ellos hacen su trabajo, lo que ahora estamos en periodo preelectoral y lo que no quieren es que se mueva nada, que no se ponga el agua en peor de lo que ya está, que no se haga ninguna noticia fuera de traste. Y yo creo que los ciudadanos por lo menos estamos en derecho de saber lo que está pasando, lo que están haciendo las personas a las cuales les hemos pagado y les hemos dado 4 años en nuestra responsabilidad y bueno, y si no lo hacen, pues que cada uno decida cuando llegue el día de votar a quién le quiere votar y qué es lo que quiere votar. En ese sentido, creo que hay una cosa que es importante, que es dar a conocer quiénes son los que se han puesto las pilas intentando, aunque no lo hayan logrado, pero intentando, y quiénes son los que están sin hacer nada después de 2, 3 años desde las primeras, bueno, las primeras no, esas inundaciones del 2016 que todos tenemos en la cabeza, y parece como que, como han pasado 2 años, ¿qué ha pasado? ¿Quién, vuelvo a lo mismo? Hay políticos que se han metido, que se están pringando y están intentando sacar esto adelante, pero hay otros que no. Es que el problema, Fernando, es que cuando de alguna manera los aparatos de los partidos son demoledores, muchas veces yo me imagino que no dejan que las personas que están dentro del partido tomen las mejores decisiones para el pueblo, porque al final el aparato del partido decide que lo mejor es desde Madrid o desde Murcia decidir una línea o esto o lo otro, dónde gastamos el dinero, cómo lo hacemos. Eso francamente es muy deprimente porque los que te ayudan más bien a título personal, te tienen que recibir los domingos por la tarde en su casa, te tienen que llevar a reuniones porque a lo mejor ellos no tienen el poder y no están mandando a reuniones con directores generales, con secretarios de Estado por la puerta de atrás. Es muy deprimente, la verdad es que yo creo que deberíamos de buscar más personas que compartan unos mismos valores que no un partido, porque al final el partido de la persona se tiene que doblegar a la línea del partido. En esa línea había gente muy buena en los Alcázares que nos ha ayudado de una manera muy discreta, candidatos de los que están ahora mismo a ser elegidos para alcaldes, a nivel regional quizás no tanto, pero a nivel de Congreso de los Diputados también ha habido diputados que se han involucrado, que se han remangado, que se han venido, que han visto la zona, que han visto el grave problema que hay y nos han abierto las puertas y desde luego no podemos nada más que agradecerles, es decir, el esfuerzo que han hecho
porque, bueno, entre comillas ha sido no parte fuera del aparato político, pero sí con una involucración personal muy importante. Y bueno, en eso pues de bien nacido es ser agradecido. Como bien nacido y agradecido, deberías decir qué partidos políticos. Sé que te pongo en un compromiso, pero es que ahora mismo a mí me suena que el PP, por ejemplo, la mano derecha de Casado es murciano. Mucha gente puede pensar, como murciano, ¿será él el que ha ayudado? Entonces, para que no haya dudas, ¿qué partidos se han puesto a favor y están luchando, aunque sea con esa meter por la puerta de atrás? Ya, pero Fernando, nosotros al final somos una asociación apolítica. Yo me tengo que poder reunir mañana con ellos, con el que sea. Sí que puedo decir con nombre y apellidos que el presidente de Confederación, el señor Mario Urrea, desde que entró en la Confederación ha tenido otro talante. No ha terminado de hacerlo más o menos bien bajo nuestro punto de vista, porque también es verdad que no ha terminado el mandato, es decir, tiene posibilidades, pero sí que es verdad que nos ha escuchado, nos ha recibido en Murcia, cosa que el anterior presidente de Confederación no hizo nunca, y nos ha dado una parte de soluciones. Bueno, nos pidió que lleváramos los puntos de vertido donde se sigue vertiendo agua hacia el Mar Menor, se los hemos llevado, se los hemos puesto en la mesa, lo hemos pasado a Fiscalía también en el ánimo de seguir apretando para que se cierre y se corte cualquier tipo de vertido al Mar Menor, por lo menos superficial. Luego ya entraremos a ver los subterráneos, pero vamos a cortar primero los que están llevando agua por encima. Y bueno, ese es uno de los nombres que te puedo dar. Luego te podría seguir dando alguno más, que son muy pocos, Fernando, no te vayas a creer. Pero sí, pertenecen a los partidos y a lo mejor no precisamente al que has dicho, pero están ahí. Tendría que hablarlo con ellos y pedirles permiso, claro. A eso me refiero, es que muchas veces el no decir los nombres es ponerle el compromiso, pero es agradecer precisamente a esa gente que te da ese apoyo y te da una solución, porque estás diciendo los vertidos subterráneos y los que sí, son ahora mismo a la vista. ¿Qué pasa? ¿No se puede denunciar? ¿No se puede hacer algo? Porque si lo están viendo, ¿qué pasa? Los municipales no pueden abrir un expediente para ver de dónde viene y a quién. Pero es que, Fernando, es que las personas lo hacemos todo muy complejo. Las personas tenemos denunciado 10 o 12 puntos de vertido superficial, de aguas que vienen por la tierra, desde el término de Torre Pacheco, desde el término de Cartagena, desde los mismos Alcáceres. Y cuando nosotros comunicamos todo eso, lo denunciamos en redes sociales y entonces llegan desde medio ambiente con un agente medioambiental y nos dicen que la culpa es que se están limpiando los cauces de dominio público y que el acuífero está manando. Es mentira. Es decir, es mentira, pero ya enredamos. Entonces nosotros tenemos que contestar que no, que hemos pasado los puntos a Fiscalía, a Confederación, que Confederación está tomando las medidas porque al final esos puntos vienen de canales de drenaje de obras del trasvase, no son propiedad de dominio público por parte de Confederación para poder llegar y cortarlos. Al final las personas hacemos las cosas muchísimo más difíciles de lo que muchas veces son. Y eso o le ponemos remedio o al final tendrá como resultado un Mar Menor muerto. Es que yo me he reído porque me hace gracia que da igual la excusa de dónde venga, el caso es saber dónde cortarlo. A mí no me vale que desemboquen los Alcázares en San Javier, en Urrutia, me da igual dónde, y que estén sabiendo de dónde viene y que nadie haga nada, nadie. Sí, pero bueno, es que es mucho peor cuando nosotros llevamos 2 o 3 años pidiendo la limpieza de los cauces de dominio público, el mantenimiento, que es muy difícil porque con esa agua el carrizo vuelve a crecer rápido, no se puede hacer una buena limpieza y no se puede sacar los tarquines, la broza que se muele con el agua que pasa vuelve a entrar al Mar Menor y eso es materia orgánica seca que está alimentando el fotoplancton y está convirtiendo en una bomba de relojería todas las algas y todo lo que se cría ahí. Entonces, pues claro, lo último que uno necesita es decir que le han hecho un informe a un agente medioambiental y que esto... Pero ya no es eso solo, es que desde el periodista que es capaz de publicar eso
hasta la persona que ha dado la orden de que vaya el agente medioambiental y lo mire, pues créeme que es repugnante, porque cuando luego el agua se ponga mala, entonces vendrán y le echarán la culpa a los de siempre, y eso tampoco puede ser, Fernando. En ese sentido, creo que tienes toda la razón. Parece que están esperando a que pase algo para decir la culpa de quién es, cuando se está viendo que no están haciendo nada. Eso es lo que más rabia da, es que realmente pasan los meses, pasan los años y se hace cosas de 3 veranos un esfuerzo importantísimo por parte de Confederación en cuanto al selle de todo el agua superficial y el corte de ese agua. Se hace tan grande el esfuerzo que casi que se reduce a un mínimo en un primer momento, pero como se sigue dejando un 10 o un 15% de agua que baje conscientemente, pues luego la gente pues vuelve a tirar. Pero bueno, vuelven a tirar eso, no se siguen actuando y haciendo las obras necesarias en los pueblos para mejorar los alcantarillados, porque aquí todo lo que no se ve, es decir, todo lo que no se ve es mejor arreglar un parque que no arreglar el alcantarillado de 7 calles, y eso no es viable para el ecosistema, Fernando. Estamos haciendo lo que se decía antiguamente, la limpieza de la suegra, lo que se ve. No, yo digo que esto es como meter la mierda debajo de la alfombra. Es decir, si no viene ningún crío y le pega una ventolera a la alfombra, pues está ahí. Pero como alguno venga y te levante la alfombra, no veas. Lo que pasa es que me hace gracia eso. 2016, unas inundaciones tremendas, se pone el mar, que fue el mayor desastre ecológico que creo que ha existido en el Mar Menor. 2 años después se gastan miles de euros, después se gastan cientos de miles, después se gastan millones. Ahora dicen que están invirtiendo otra vez un montón de dinero, pero ¿qué es lo que está pasando? Sigue siendo la misma mierda cayendo directamente. ¿Qué estamos esperando? ¿A culpar de nuevo a los agricultores, a los ayuntamientos que nos involucran? Pero el Mar Menor es el que se jode, y la gente que vivimos de este Mar Menor, ¿qué esperamos? ¿Que nos den una ayuda solamente por vivir aquí? Bueno, la verdad es que es lo que hablábamos antes de que la ciudadanía, al final la ciudadanía y en democracia nosotros les pagamos o elegimos unos políticos que se les va a pagar con nuestros impuestos para que hagan su trabajo. Es decir, en cualquier empresa privada, cuando tú no haces el trabajo, pues dura días. Si la empresa es tuya y eres autónomo, pues a lo mejor tarda 6 meses o un año en arruinarte, aguantas lo que puedes por intentar. Pero bueno, en este caso, pues los políticos llegan y saben que tienen 4 años garantizados, hagan más, hagan menos o no hagan nada. Entonces, pues en esa línea la verdad es que referente al Mar Menor se ha hecho más bien muy poco. ¿Crees que en las listas electorales se debería exigir, cuando una persona se presenta, da igual que sea un ayuntamiento o a una concejalía, que tenga los estudios mínimos de ese tema? Por ejemplo, para turismo, una persona que sepa de turismo, para sanidad, para cultura, y el que sea alcalde que sepa de empresas, de empresariales, porque lo que no es lógico es meter un chaval o un hombre que no tenga ni idea y que necesite un montón de asesores, que al final estamos pagando el alcalde, los asesores, ¿para qué? Bueno, vamos a ver, yo pienso en ese aspecto, como te he dicho antes, yo no creo demasiado en los partidos por la estructura que tienen, es decir, creo más en las personas con unos valores compartidos. Es decir, yo sé que ahora mismo de los que nos estén escuchando, una parte muy importante comparte conmigo que hay que intentar recuperar el Mar Menor, porque eso le va a dar la vida de nuevo a los pueblos, pero eso le va a dar la tranquilidad al campo. Al final estamos todos unidos. No los conozco de nada, a gran parte de ellos, pero sé que tenemos eso en común. Entonces esos son unos valores de trabajo, de honradez, de honestidad, que creo que comparto con parte de los radio oyentes. A partir de ahí, bueno, es muy difícil que alguien sepa de todo, asesores tienes que tener. Yo pienso que la persona no es tan importante que sepa, en este caso de sanidad, y que tenga que ser médico, que sepa tal. Creo que sí se tiene que rodear de buena gente, pero a lo mejor en vez de tener un tipo de sueldo alto y no saber los que se rodea tampoco nada de medicina, pues que ese es el problema, que no es que no sepa el ministro de Sanidad, es que tiene cojones que a los que se rodean tampoco tienen ni puta idea. Entonces, y perdona la expresión, Totalmente de acuerdo. Entonces creo que esos asesores o esas personas sí que deben de ser especialistas y bueno, a lo mejor pues sí que deberían de ser
más parte de la ciudadanía, rodearse de más gente que sea profesional y que si no se tiene que dedicar en cuerpo y alma a asesorar al político, si forme parte de un consejo donde asesoren al político y le digan esto es por aquí o esto es por allí. Es decir, cualquiera de nosotros, pues para determinados aspectos que no controlamos, pues hablamos con un amigo que es abogado, hablamos con un amigo que es ingeniero y le preguntamos, oye, esto es de esta manera, esto es de la otra, y no por eso los tenemos en nómina, pero claro, tenemos que intentar rodearnos de gente que nos pueda ayudar en esa línea, claro. Has dicho una de las cosas que a mí me parece perfecto, es decir, que en política debería ser como en una empresa. Si no eres bueno, tener o una reducción de sueldo porque vas a necesitar un montón de asesores o una cualificación para el trabajo que desempeñas. Lo que no es lógico es que esperemos que el Mar Menor se pierda y decir que esto no es cosa de política, cuando sí es cosa de política. Vamos a ver, claro, esto en democracia todo va en función de la política. Lo que pasa que ahora mismo, pues quizás que los ciudadanos que nos están escuchando ponemos la tele, ponemos la radio y se nos empapa de lo que está pasando en el juicio del proceso, lo que está pasando en Cataluña, lo que está cuando realmente los problemas que a nosotros nos afectan son los del día a día de nuestro llegar a final de mes y del entorno en el que vivimos. Entonces, en esa línea, Fernando, claro que nos afecta, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Crees que tú que has estado, como dices, siendo asesorado y cada pregunta que has tenido antes de hacer nada, tener que llevar a gente que sabe, ¿crees que tú sí has hecho algo y estás haciéndolo, tanto tú como las asociaciones que habéis presentado los papeles de fiscalía, pero los políticos que vimos en una reunión que se iban a juntar, que después de tantos meses no han hecho nada, ¿crees que ellos lo único que han hecho ha sido lo de siempre, estar para la firma, ahora poner la excusa de que estamos en campaña electoral y no pueden hacer nada? El caso es que, ¿qué esperamos de la siguiente hornada que va a venir ahora? Mira, Fernando, nosotros, por suerte o por desgracia, no hemos conseguido nada. Es decir, no sé, te lo dije las otras veces que tuvimos la entrevista, nosotros sobre el 2004 ya denunciamos a un presidente de Confederación por los distintos vertidos que se estaban produciendo, concretamente la rotura del salmoreducto en el desvío de Torre Pacheco, la depuradora de Torre Pacheco y la de los Alcázares tirando día y noche toda la mierda al Mar Menor por la Rambla del Albujón y lo llevemos a los juzgados de San Javier. Es decir, a partir de esa fecha ya de antes ya estábamos con la lucha y conseguir, por desgracia, pues los resultados no hemos conseguido nada. Lo que sí hemos conseguido es que nadie nos pueda decir que no lo hemos luchado. Y lo segundo, ganarnos el respeto de la gente. Donde nosotros llegamos y hablamos, la gente tiene que callarse y tiene que escucharnos. Porque nosotros no hemos salido como muchos científicos ahora y como mucha gente que se está dando golpes de pecho de hace 2 o 3 años para acá. Por un lado con una mano se dan el golpe en el pecho y por la otra ponen el cazo para ver lo que cae. Entonces, en esa línea nosotros hemos ido siempre con fondos propios, no hemos gastado el dinero, no hemos conseguido nada, pero gracias a Dios, pues la gente, por desgracia, nos ha dado la razón el Mar Menor y nos tienen que escuchar dónde vamos. Bueno, si habéis conseguido, es decir, habéis conseguido que la gente se conciencie de que el Mar Menor no es eterno, que tiene una vida limitada como sigamos así, y que también están avisando, cuidado que esta vez se ha recuperado, pero igual la siguiente no. Vamos a ver, la naturaleza tiene un poder de recuperación que está por encima de cualquier hombre, otra cosa es el tiempo que necesite. Es decir, estamos por desgracia cansados de ver cómo se queman bosques, cómo se queman montes, por distintas historias, por aprovechamientos de pastos, por pirómanos, por darle trabajo a los bomberos, por lo que sea, y al final la naturaleza dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40 años se recupera. Concretamente en el Mar Menor, pues bueno, todos los que tenemos ya una cierta edad hemos ido con nuestros padres a la orilla de la playa, hemos puesto nuestra sombrilla, nuestra mesica, nos hemos comido nuestro arroz o nuestro tomate frito con conejo porque aquello daba un hambre que era la hostia, y eso por desgracia ya no podemos hacerlo. Ya los críos se echan un traguico de agua y les entra un cólico que lo primero que te dice el médico es que le quites el baño, cuando el baño era sanador y el baño era lo mejor que podías tener para cualquier problema que pudieras tener.
si no somos capaces de recuperar eso, pues desde luego estaremos demostrando que no somos responsables para estar aquí, para dejarle el ecosistema lo mejor posible a los que vienen detrás nuestra, claro. A mí me da pena porque yo lo digo. Yo cuando estuve en Fitur y además soy de los que me gusta cómo está el agua este año, mucho más transparente, espero que no se pierda, pero también soy consciente de que esto todavía tiene mucho que hacer y me está dando miedo estas nuevas generaciones políticas que vienen, que como dices tú, solo saben hablar, decir lo que quieres escuchar y poco involucrarse, porque la mayoría de las veces no depende ni siquiera de ellos, sino depende del partido, y un partido que no está aquí, sino que está en Madrid. Vamos a Duro, ¿eh? ver, yo más que quizás las nuevas generaciones, es decir, a mí dentro como ciudadano, el miedo que me da más es la división que va a haber de escaños, la división de partidos, porque parece que vamos de cara a una serie de elecciones, tanto nacionales, autonómicas, regionales y europeas y municipales, donde van a entrar 5 partidos en una parte de España, y que eso pueda llevar un bloqueo y pueda llevar una serie de acciones que al final sigan sin hacerse. Bueno, esperemos que eso no pase y que al final la política llegará a acuerdos, y acuerdos para beneficiar al máximo por ciento de ciudadanos, no a determinados poderes políticos o económicos. En esa línea, a mí más que sean jóvenes, bueno, pueden ser jóvenes, pero yo me acuerdo cuando tuve que coger el relevo de mi padre, el pobretico que en paz descanse, pues tenía el miedo que podemos tener nosotros, pero al final tienes que rodearte de gente buena y tienes que tirar para adelante. La división es otra cosa, la división es que cada uno tire para un lado, nos encerrisquemos como están los catalanes, no lleguemos a acuerdo ninguno y eso nos traiga otra factura impagable. A ver, tengo que excusarme. Jóvenes no me refiero a por la edad de los que se presentan, sino jóvenes por lo poco que llevan como partido o como agrupación presentándose. Por ejemplo, aquí Somos Murcia, es un partido que lleva luchando por la región años. Está Pleamar, que es una serie de empresarios que se han metido en política. Está Ayudemos al Mar Menor, que son gente también que está involucrada. Son grupos que tienen muy poco bagaje todavía a la hora de hablar de ellos, pero sin embargo es a lo que voy. La imagen de que sea de aquí, por lo menos me da una poca seguridad de que sí van a luchar de aquí, no un partido que tiene muy buenas presentaciones, pero después si le dicen de Madrid, eso no es, que me dejen con el culo al aire, eso sí me da miedo. Sí, bueno, en esa línea yo quizás más bien hablaba a nivel nacional, a nivel europeo o a nivel regional inclusive, si entran como parece ser las cuatro o cinco, en este caso 5 partidos o 6 que hay en litigio, porque en Murcia mismo pues tenemos 6 partidos con posibilidades de tener ciertos diputados en la Asamblea Regional. Bueno, el bloqueo de eso es lo que más miedo. A nivel municipal, bueno, es posible que sea positivo que haya algo más de diversidad en cuanto a en este caso a los concejales, pero al final a mí lo que me gustaría es que bueno, que se concreten y que a lo mejor pues en vez de tantos grupos de esos pues que se unan y que pueda salir uno, que puedan salir dos, que aglutinen en la zona del Mar Menor los suficientes concejales como para poder presionar en cuanto al dinero que tiene que venir para solucionar todos los problemas nuestros del Mar Menor, y en este caso pues presionarle al PP regional si al final gobierna o gobiernan los socialistas o quien gobierne, porque en definitiva o luchamos nosotros por lo nuestro o nadie va a venir a lucharlo. Y esto hay que convertirlo en un caso como pasó con el Prestige, como pasó, pero no convertirlo en un caso para que nos manden 500 millones de euros y se los repartan entre unos cuantos y se quede la playa como está, no. Hacerlo con sus informes, con sus técnicos, y que venga el dinero para que se haga de verdad lo que se necesita en cuanto a infraestructura en el regadío del campo, en cuanto a cambio de todo el sistema de alcantarillados que parte de los municipios lo tienen podrido, en cuanto a las aguas residuales que se les dé el tratamiento que hay que darle y cuando llueva se puedan a recoger esas aguas de los pueblos y no tengan que entrar al Mar Menor. Aquí hace falta una cantidad de dinero importante
para poder afrontar los distintos retos que tiene el salvar el Mar Menor, claro. A mí es que ya no solo me está preocupando la imagen de salvar al Mar Menor, es que hay una cosa que está casi siendo acallada ahora mismo en la pre-campaña, y es la campaña que se está haciendo contra la agricultura española, y en este caso la agricultura de aquí de la región de Murcia nos pueden dar una hostia tremenda. Entonces por eso decía que me gusta la idea de que los partidos sean regionales más que nacionales, porque son los que no necesitan la autorización de un partido que desde Madrid lo ve muy diferente. Y lo digo por el caso, por ejemplo, de las naranjas que están viniendo de Sudáfrica, todo por un convenio que ha llegado la Comunidad Económica Europea con esos países, dejando de lado la naranja española. Y como la naranja estamos hablando del limón, del tomate y de ciertas cosas. Pero eso, Fernando, vamos a ver, yo ya lo tengo superado. Es decir, dentro de la demagogia que hay en la política general, porque es increíble, tenemos la economía circular. ¿Tú qué entiendes por economía circular, Fernando? Pues yo entiendo que el dinero que se genera en una zona, pues de alguna manera se quede en esa zona. El consumo de proximidad. Pues el consumo de proximidad nos ha llevado a traernos las naranjas de Sudáfrica y a tirarlas nuestras al suelo. Es decir, eso es la proximidad. Todo esto es el coche eléctrico. Es que estamos viendo a ver cómo dura la batería. Escucha, yo tenía una bicicleta y le ponía la dinamo y cuando le iba dando hacía la luz y no necesitaba cargar la batería, la bicicleta, y cuando se rompía la bombilla y no funcionaba, pues ya no podía ir de noche a ningún sitio. Pero que hay dinamos que te cargan los coches. En cambio tenemos que comprar petróleo, tenemos que producir plástico y tenemos que traernos el petróleo de ciertos países y pagarles todos los días una millonada. Eso entra dentro de la demagogia en la que está montado ahora mismo el sistema económico, que bueno, hoy tenemos que hacer una mención a que es el Día Internacional del Medio Ambiente y hay varias manifestaciones, sobre todo encabezadas por jóvenes y tal, por cómo les vamos a dejar el planeta cuando nosotros nos vayamos, y dentro de esa demagogia pues bueno, hay que intentar apoyar porque efectivamente no se cumple nada de lo que nos dicen en cuanto a economía circular, en cuanto a alimentos de proximidad, en cuanto a la rotación de dejar de gastar, en este caso petróleo o fósiles para producir corriente. Seguimos tirando agua para producir con las turbinas de las centrales eléctricas agua por los ríos, palmar agua dulce y luego la sacamos de la playa y la desalamos. Entra dentro de la demagogia. Yo eso ya lo tengo superado, Fernando, ya casi que no pierdo. Lo que pasa es eso, que a mí me hace gracia que ahora mismo se esté hablando precisamente de toda la culpa cuando llega el momento va a ser siempre de otros. El Mar Menor nunca va a ser de la gente de alrededor que no lo sabemos cuidar. De los políticos de aquí no va a ser la culpa, siempre va a ser de la gente del campo, de la gente que no ha sabido más arriba. Es que eso lo escuché en los Alcázares y después lo escuché en otros lados, que parece que como el agua llega de otros lados es la culpa de otros. Y aquí parece que siempre, y en ese sentido... Bueno, vamos a ir por partes. Es decir, referente a lo primero que decía, ya sabes que la primera ley física que yo siempre he dicho, que cuando pasa algo negativo y uno le echa la culpa a los demás, es decir, la primera ley del fracasado es echarle la culpa de todos los demás. Es decir, eso es lo primero que tenemos que tener en mente. El fracasado nunca lo va a reconocer, siempre va a pensar que la culpa es del otro. ¿Crees que eso es distinto a la situación la cual nosotros hemos ido incubando en los últimos 30 o 40 años, porque lo que es cierto, y te vuelvo a repetir, como dije los otros días, es que tenemos un problema de ordenación territorial en la cuenca del Mar Menor que hace que el agua de los polígonos industriales de Balsica o de los complejos en Sucina o de las instalaciones, macroinstalaciones de terneros y grandes que se hacen en un lado, o de campas de camiones o de almacenes hortofrutícolas, en vez de haber estructurado eso con unos proyectos medioambientales para recoger ese agua, estén bajando hechas cohetes y se estén metiendo al Mar Menor con una cantidad de materia orgánica que es imposible de aguantar por el ecosistema. Eso son dos cosas distintas, pero que ya sabes que la primera ley del fracasado es echarle la culpa a los demás.
Yo eso es lo que echo de menos. Como sale en televisión estos asiáticos que se ponen a llorar pidiendo perdón y sobre todo que dejan las empresas, que piden dimisión. Es que aquí no dimite, pero es que ni el Bueno, seleccionador nacional, aquí al revés. yo con que devolvieran lo que se han llevado sin deber ya tendría bastante, pero vamos, tampoco lo van a devolver. No, bueno, realmente eso ya entra dentro del terreno político donde estamos pues, cansados de ver todos estos... el tema este de lo que hablábamos de los currículum, no, de, perdón, de los máster, cómo se daban los máster y todo esto, entonces pues realmente después de ver uno todo eso, pues sí, deja mucho que desear el tema. Además que ese tema se ha dejado de tocar porque al final eran tú tienes más que yo, aunque yo Sí, también es tengo que que callarme y no al final sé, ese tema se dejó de hablar precisamente no porque se haya descubierto quién lo tiene falso o no, sino simplemente se ha descubierto que tanto unos políticos como otros tienen máster solamente por decir estoy en la política. sí, se ve que por, bueno, yo no soy muy entendido, pero por lo que salió en los medios de comunicación parece ser que era bastante fácil yendo con el dinero que te dieran un máster. El problema es que al final eso lo que degrada es aquella persona que de verdad ha estado haciendo el esfuerzo y ha conseguido su máster a base de hincar los codos. Esto da la paradoja, Fernando, de que la persona que ha estado estudiando durante toda la semana y los fines de semana se iba al bar, se iba al restaurante a echar horas para ganar el dinero, para poder ayudarle a sus padres a pagar el máster, ese hoy está trabajando en el bar y el político que se iba y compraba el máster hoy está dirigiendo el país. Entonces en esa línea, pues por desgracia, así nos luce el pelo. Y así va el Mar Menor, porque esos políticos son precisamente puestos a dedos por Bueno, gobiernos centrales. No, hay que ser claros, aquí hay gente que está puesta a dedo por gobiernos centrales, y no solo de Madrid, sino de Murcia, están puestos a dedo por ser familia de, por ser amigo de, no precisamente por lo bueno que es. ya, pero bueno, yo tampoco diría, es decir, eso puede ser que a la hora de salir de Madrid, pues se decida o que va a ir un señor en una lista encabezando la lista por un partido o no, que tenga más posibilidades o esté más preparado o esté menos preparado. Eh, el Mar Menor está así, pues porque nos hemos montado en un sistema económico donde hemos pensado que todo valía, que se podía hacer de cualquier manera, que se podía construir campos de golf donde se quisiera, que se podía construir y hacer invernaderos donde se quisiera, naves agrícolas, y al final todo eso tiene una ordenación territorial que no se ha respetado y la naturaleza, o si existe Dios, pues al final nos ha castigado y por eso la tenemos como lo tenemos. No lo tenemos por los 4, por los 6 personas elegidas a dedo o sin elegir que puedan estar dirigiendo nuestros términos. De todas maneras nos estamos cubriendo de gloria, Fernando, veremos a ver. A ver, no, pero es que me hace gracia que estamos ahora en época electoral, ahora están poniendo, no solo aquí en los Alcázares, San Javier, sino en todo lo que estamos hablando del Mar Menor, se está eligiendo gente a dedo, precisamente cuando hay personas que están luchando, y vuelvo a decir, ecologistas, grupos regionales, incluso grupos de empresarios que han tenido que meterse en la política precisamente porque dicen esto hay que salvarlo. Y como empresario quizá doy una respuesta que un político no va a dar. ¿Por qué? Porque el empresario, y en ese sentido sí me gusta que se pida una catalogación mínima, porque vuelvo a decir, si yo voy al ayuntamiento a, a urbanismo, me gustaría que la persona que esté allí sepa de urbanismo. Lo que no me gusta es que esa persona sea elegida a dedo y cuando diga, oye, hay un problema en el Mar Menor porque las ramblas se han tapado, porque las ramblas no están limpias, a ver, ¿quién es lo de siempre? Yo no he sido, ha sido otro. Y si no ha sido el alcalde anterior o el concejal anterior. Es que se cansa uno de tanta excusa y al final lo que dices tú. Si no es culpa del ayuntamiento, es culpa de la agricultura, si no es de Torre Pacheco y si no al final va a ser que una persona que va en un avión, cuando mea en el avión resulta que ha goteado y ha inundado los Alcázares, San Javier y yo qué sé qué más. Bueno, al final las personas como ciudadanos tenemos que ser conscientes y yo soy el primero que no... Es que no entiendo y tampoco quiero mucho la política, aunque vivo en democracia, soy demócrata porque sí tengo claro que con Franco me hubieran fusilado ya hace mucho tiempo, por rebelde seguramente, A mí pero por la ley de vagos y perezosos creo. pero tenemos que entender los ciudadanos que todo aquello a lo que nos afecta
nos tenemos que involucrar, es decir, tenemos todo lo que nos afecta. En este caso la política nos está afectando en nuestros términos municipales, tanto en los impuestos que tenemos que estar pagando, que vemos año tras año cómo se suben y cómo nos bajan los servicios que se nos están prestando, en cuanto al ecosistema que nos rodea, cómo se sigue dando licencias de construcción, todo lo que llega al ayuntamiento, pero no se estudia a ver la manera con la que van a salir esas aguas con el rigor que hay que estudiarlo. Es decir, primero usted empiece, que luego ya veremos. Eso por desgracia ha funcionado mucho tiempo así. Y bueno, y entonces en esa línea pues tenemos que ser conscientes que el que queramos, bueno, pues vivir al margen de la política, pues nos trae las otras cosechas. Es decir, que no queremos entrar en política, pero tenemos que aceptar los impuestos que nos lleguen y las cosas como nos lleguen, claro. Y las consecuencias. Y las consecuencias, que es lo peor, claro. Y las consecuencias, ahora que hablamos del Mar Menor, precisamente es eso, que por desfunción, no disfunción, sino desfunción de a quien le toca, que estamos viendo como lo que dices, que hay unas canalizaciones que están llegando al Mar Menor pues superficiales y nadie las está parando, que hay una culpa de que hay sobreexplotación y nadie la está frenando, y que hay una dejadez y nadie está haciendo nada. Sí, realmente ese sería el resumen de los 40 o de los 35, de los 50 minutos que estemos hablando. Ese sería un buen resumen y algo corto pero muy acertado, y eso es lo que tenemos que trasladarle a la ciudadanía, y por eso estamos aquí. Es decir, porque la gente tiene que saber que lo que son los empresarios y los sectores y los ciudadanos en general queremos soluciones, queremos que esto se arregle, porque no nos vamos a ir a vivir a otro sitio, queremos seguir viviendo aquí, y bueno, quizás las personas que tienen las posibilidades no lo están haciendo como deberían de hacerlo, y ahí es donde tenemos que apretar, a través de fiscalía, a través de denuncias en los partidos políticos, a través de presiones a los que conocemos que tienen posibilidades de cambiar. Sí, a través de una movilización, pero que no sea esa movilización cuando esté la sopa verde, que no sea la movilización cuando pasa el agua por las calles, que no sea la movilización, como dice el refrán, cuando Santa Bárbara truena o algo así, o cuando truena o tal, que sea la movilización antes para que cuando truene no tengamos que estar de carrera. No sé, me parece que es el 28 de abril cuando son las elecciones nacionales. ¿Crees que entre las elecciones nacionales y las elecciones regionales podría haber algún tipo de movilización por este Mar Menor, que ya veremos cómo en esta Semana Santa tenemos el agua? Porque ahora mismo, vuelvo a decir, yo he ido y está transparente, está ideal, pero lo que digo también, cuando me mandan fotos de los alrededores, es que me da vergüenza emitir el vídeo. Sí, está claro que a nosotros nos dicen que bueno, que no sigamos colgando vídeos, que no sigamos diciendo que la playa esté mal, y a mí me dicen, para de poner bien cuando está tan mal. No, porque nosotros denunciamos que no se están haciendo las cosas bien y que no está bien la playa. Y claro, y cuando a mí me dicen, no, es que va a espantar la gente, no van a venir, yo les digo, oye, mira, que los Alcáceres llevamos ya 2 o 3 años, que la cosa... bueno, se abrirán más negocios que nunca, se darán más licencias que nunca, según algunos de nuestros políticos, pero la cosa no funciona. Y a la gente tú la engañas una vez, pero 2 veces no la engañas. Nos quitaron las banderas, no hemos sido capaces de ponernos en la línea para recuperarlas, y ojalá no las den mañana, pero no creo que esté para llover. Y entonces, en esa línea, lo mejor que hay que hacer es agarrar los problemas por los cuernos y probar a solucionarlos. Y si no somos capaces, dar un paso al lado y que siga otro para solucionarlo, porque desde luego en los 3 años que llevamos no se está viendo mejoría ninguna ahora mismo. Y ayuntamiento que yo conozca, y mira que estoy empezando a conocer todos los del Mar Menor, todavía no hay ninguno que pueda decir que tiene más negocios que hace unos años, ninguno. Bueno, es que eso ya es muy susceptible de es verdad que se cierran unos, se abren otros, es decir, en todas las crisis siempre hay oportunidades para otro tipo de negocios, y bueno, eso al final nosotros lo que tenemos que buscar es la calidad y el bienestar de las personas, y que puedan ir a bañarse, y que puedan ir a plantar sus plantas al campo, y que estén legales y que no tengan problemas. Y eso no se está consiguiendo, por lo tanto no se están haciendo las cosas como se debe de hacer, que para eso es para lo que lo hemos puesto. Bueno, pues esperemos que esta charla sirva de algo y que la gente se motive, se deje de estar mirando en la televisión, en el sofá
y se empiece a pensar que esto, cuando llegue el verano, no nos echemos la culpa de que huele mal, de que está mal, sino que ahora que estamos en plena campaña electoral se mueva para decir, un casito, hazme un casito, como se suele decir. Sí, yo pienso, y vamos, y en esa línea ya a los políticos que estén escuchándonos y a la ciudadanía en general, cuando vayan a los mítines para escuchar las bondades y tal, que les pregunten qué línea se va a llevar desde los municipios, desde la comunidad autónoma, desde el gobierno central, qué línea se va a llevar con nuestro Mar Menor, qué actuaciones se tienen pensadas, si en nuestros términos municipales a las concejalías de medio ambiente y de agua se les va a dar mucho más importancia de la que se les está dando, y que no sean solo para ir, llegar y pedir que se drane en la arena de la playa y se saque la arena para afuera. Y en esa Cuando línea, estaba prohibido hacerlo. en esa línea los ciudadanos, efectivamente, Fernando, debemos de involucrarnos y debemos de exigirles, y desde nuestra asociación lo que podamos hacer, les vamos a apretar en que nos digan qué soluciones van a tener desde las concejalías de medio ambiente, porque claro, cuando yo veo el agua cruzar por los Alcáceres, que viene del término de Pacheco, y otra que sale del término de los Alcáceres, y la veo correr por Cartagena, por el término de Cartagena, y es cierto que también hay puntos naciendo en Cartagena, y digo, bueno, ¿y dónde están los concejales de medio ambiente? ¿Y dónde están los concejales de agua? Si esto está perjudicando, si el agua, hay alguna que viene del acuífero por unos motivos o por otros, pero hay otra que viene negra, que viene descompuesta, que no es del acuífero. ¿Y dónde están nuestros concejales de medio ambiente? ¿Dónde están las personas responsables de la costa, de la arena, de la playa? Porque todo eso al final entra por la tierra, entra al agua. Y aquí, y costas, ¿dónde está costas? ¿Dónde están los agentes esos medioambientales que se dedican a perseguir a ver si uno ha tirado un capazo de escombro en un sitio o en otro? Es decir, es que tela marinera. Yo te puedo decir dónde no están. Y es siendo entrevistados por Radio Cómplices, porque yo cada vez que les he dicho a alguno, quiero hacerte una entrevista, porque queda grabado lo que tú me vas a decir para después felicitarte o pedirte la dimisión. Y directamente no me tienen miedo porque soy una radio online pequeñita, pero sí tienen ese respeto de decir, por si acaso después en las redes sociales me recuerda. Y no quieren, todavía no ha venido nadie con 2 cojones, y eso lo digo públicamente y se lo he dicho a más de uno. Fuera de antena, de echéis muchos cojones, pero cuando saben que son grabados y que se les exige que si tú dices que vas a cumplir esto, yo te voy a felicitar si lo haces, pero si no, te voy a pedir la dimisión, ahí es donde se bajan los pantalones y dicen, no, prefiero que me dé por culo otro, que aquí sí estamos hablando de la población que escucha la radio. Aquí no hablamos de gente que se queda en casa o no, aquí estamos hablando de que lo mismo se está escuchando aquí que en cualquier parte del mundo, y si tú tienes palabra y eres persona que te vistes por los pies, atente a lo que me estás diciendo aquí, que queda grabado. Y no viene ninguno, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver, cada uno en su línea, pues todos sabemos que los políticos, unos tienen unos medios de comunicación más afines, otros tienen otros. Y una doble palabra como las serpientes, que tienen doble lengua. En el caso de los escritos, pues yo, por ejemplo, hay reportajes o hay escritos de ciertos periodistas que ni llego a leerlos siquiera, porque ya sé que son movidos por uno o por otro y no me merece la pena ni perder el tiempo en escucharlos. Al final, bueno, yo más que se puedan vestir por los pies o no, lo que sí es cierto es que en este caso, cuando asumimos, en este caso yo que soy presidente de la Asociación de Afectados por las Inundaciones, o en mi caso también, que soy presidente de otra asociación de agricultores en el campo de Cartagena, de Proagua, o dentro de los distintos cargos que tengo, pues soy responsable con lo que digo, para eso lo firmo, y cuando alguien me llama y entiendo que puedo explicárselo a más gente y que puedo sensibilizar, pues no tengo ningún problema en venir, porque es parte el tiempo que pueda estar aquí, o el tiempo que puedo estar ayer explicándole al fiscal, o el tiempo que de antes de ayer preparando el informe que le llevé a fiscalía, o el tiempo del jueves pasado cuando vamos todas las asociaciones o una parte importante a llevar los escritos a fiscalía. Es parte de mi trabajo, porque al final este pedacico del planeta, cuando yo me vaya, a mi hija tengo que dejárselo en las mejores condiciones posibles, dentro de las limitaciones que tenga, claro.
y del compromiso y la palabra dada. Es decir, tú no vas diciendo cosas que no estás cumpliendo y que estás luchando. Por eso digo que la diferencia entre lo que estás haciendo y esos políticos es que tú sí vienes aquí a dar la cara. Y podemos sacar grabaciones de hace 5 meses y sigues diciendo lo mismo. Entonces, me gustaría que los políticos fuesen capaces de decir, oye, que si no, dimito, y que lo hagan. Porque lo mismo que tú estás poniendo la cara como presidente... Pero ya lo has dicho tú antes, aquí no dimite ni el Cali. Es decir, aquí no dimite nadie. Pues habrá que hacer que dimitan. Porque... Aquí no dimite nadie porque... No, nosotros no podemos hacer que dimitan. Al final, quizás que las elecciones en vez de cada 4 años había que hacerlas más espesas, cada 2 años, aunque nos cuesten algún cada dinero. 3 semanas. Aunque nos cuesten algún dinero, habría que juntarlas y hacerlas más a menudo, porque sí que es verdad que en el tiempo de elecciones parece que estamos en otro tipo receptivo. Esto es como el demonio. Entonces, pues sí que se deberían de hacer más, pero bueno, fuera de eso, lo que sí que tenemos que tener claro es que todo el entorno en el que vivimos, tenemos un clima que ya ves qué clima hemos tenido en el mes de febrero, marzo. Es que estamos en verano ya. Espectacular. Tenemos un ecosistema con el Mar Menor que realmente tenemos 2 o 3 meses de invierno y es una lástima que no podamos estar gestionándolo para poder disfrutarlo nosotros y dejarlo que los que vengan detrás disfrutándolo. Y en esa línea no puede haber partidos, ni colores, ni gente. Tenemos que ir todos a una, como te he dicho, tenemos que ir donde haya que ir, tenemos que pedir el dinero para arreglar el tema del riego, para el tema de las canalizaciones, para el tema de las aguas de avenida, que desde luego no se ha solucionado con los 4 tanques de tormenta que han costado una fortuna y no valen para nada. En esa línea tenemos que ir a los alcantarillados de los pueblos. Los municipios tienen que crecer con cabeza, tienen que crecer en las zonas donde la ordenación territorial se lo permita, y todo eso irá poniendo el grano de arena para que el Mar Menor se recupere, porque como te he dicho antes, la naturaleza tiene un poder de recuperación muy grande, pero son tantos los tontos que hay alrededor de ella probando a hacerle funcionar que no hay cojones a recuperarla, ya te lo digo yo. Pues empecemos a quitar tontos, pongamos gente adecuada y sobre todo empecemos a, como digo, personas como tú que vienen con la palabra por delante, que lucha porque se cumplan las cosas, y agradecerte, como no, que vengas otra vez a dar la cara. Fernando, yo, vamos a ver, lo que te he dicho te lo firma cualquiera de los asociados de las asociaciones que tengo. Es decir, son palabras que aunque yo te transmita, porque quizás pues tengo esas posibilidades de transmitir, de poder hablar cosa que otra persona pues se pondría más nerviosa, que yo también me pongo nervioso, pero y no articularía las palabras o no diría las palabras como las decimos nosotros, que al final son palabras del corazón, que no son palabras con ningún otro... Y de la mala hostia. Sí, bueno, y el enfado de ver que no se hacen las cosas. Pero fuera de eso, cualquiera de las cosas que te he dicho las firmarían, las dirían cualquiera de las personas que tengo asociadas. Y bueno, ese es quizás el confort que le queda a uno y el apoyo de saber que están ahí detrás y que en un momento dado pues te apoyan a la hora de acompañarte, a la hora de ir allá a Fiscalía, de ir el otro día, de ir a las reuniones o la concentración con Ainhoa como pasó en noviembre o diciembre. Bueno, ese es el confort que le queda a uno y el saber que... Y dentro de esa línea, por supuesto que nosotros siempre que podamos venir y tengamos algo importante que contar, en este caso la admisión de las diligencias de investigación en Fiscalía, todo referente a un bien común como el del Mar Menor, como pueda ser el de los riegos, de la agricultura o tal, pues estaremos encantados en venir y contártelo. Pues agradecido a ti, Santiago, por venir personalmente, dar la cara, agradecido a esas personas que van contigo de la mano y dando la cara, igual que tú, y sobre todo que la gente escuche, razone y empiece a pensar que esto, como dices, puede que cuando se joda se recupere, pero puede también que sea demasiado tarde y no lo veamos, y eso también sería una pena. Bueno, la verdad es que puedo presumir de que tengo un equipo que no es de mucha gente, en cuanto a que, por ejemplo, los que hemos firmado los escritos que hemos presentado en Fiscalía, pues somos todos presidentes o vicepresidentes de asociaciones sin más ánimo que el beneficio y el confort de la gente a la que representamos y la tranquilidad, porque estamos en zonas muy sensibles a inundaciones, estamos en zonas donde no hemos bañado
con nuestros padres, con nuestros abuelos, y ahora ya no podemos bañarnos porque el agua está muy mal. Y entonces en esa línea, pues la verdad es que tengo que darles las gracias a ellos porque me apoyan, me llaman, me recogen, me llevan, me traen, otra vez los llevo yo, me pagan café, y eso la verdad es que reconforta mucho a la hora de decir, bueno, por lo menos lo que hago pues tiene una pequeña repercusión. Luego pues tenemos personas como Ainhoa, como otra gente que también en las redes sociales, que hoy entiendo que aunque a mí no me gusten, pero es algo primordial para darle difusión a las cosas, y también pues están ahí dando su apoyo y ayudándonos en todo lo que pueden en todos los días, claro. Pues Santiago, muchas gracias a ti y a todos los de, lo que me digo, esos presidentes y gente de las asociaciones que estáis luchando, lo que no se ve, que muchas veces es tan importante como esos políticos que solo vienen para las fotos. Que quitemos políticos de las fotos, que deis la cara, que se os vea, aunque después me riñas porque pongo las fotos cuando hago el vídeo, pero de verdad, gracias a todos vosotros. No, y gracias a ti, al final esto todos tenemos que colaborar, Fernando, con nuestro pequeño grano de arena todos tenemos que apretar y apretar, y yo muchas veces se los digo en las reuniones, digo, estos son como pequeñas partidas o grandes partidas de ajedrez donde cada uno va moviendo su ficha, y nosotros solo nos queda otra que apretar, apretar para que las personas que tienen el poder de decisión actúen. Es decir, nosotros en democracia solo podemos apretar, y cuando nos cansemos de apretar ir a un juzgado para que un juez decida si tenemos razón o no tenemos razón, porque el otro está haciendo negligencia de sus funciones. Y en esa línea, que no le quepa la menor duda a nadie, que si tengo que llevarlo al juzgado lo voy a llevar. Pues gente con cojones, así es lo que hace falta. Pero no solamente en esas asociaciones de afectados, sino quizás en los ayuntamientos. Bueno, pues eso ya tenemos el poder entre todos de cuando llegue el día 28 o los siguientes o en mayo, pues decidir las personas que creemos que pueden ser las mejores para defender los intereses comunes de los pueblos, claro. Bueno, por lo menos te tenemos a ti, a esos presidentes con dos cojones para plantarles cara. No, nosotros no tenemos que plantarles cara, nosotros tenemos que ayudarles, pero que también es cierto que el que no quiera la ayuda porque entienda que lo sabe todo, pues es cuando hay que dar el siguiente paso y llevarlo si entendemos que no lo está haciendo bien. Nosotros no pretendemos ni quitar ni poner a nadie, ni enfrentar ni desenfrentar. Lo que pretendemos es apretar para que se hagan las cosas, puesto que para eso se les paga y esa es la función de ellos. No ser mudos ni tontos, eso es lo principal de vosotros. Eso es algo que a mí personalmente me revienta, que me traten de tonto, porque yo muy listo no soy. Pero coño, tonto del todo tampoco. Entonces no me estés diciendo una cosa y me estés haciendo otra, porque me puedo dar cuenta. Entonces es que es lo que yo digo, que tontos va a haber toda la vida, pero cada vez la tendencia es que haya menos, porque hay más información, se saben más las cosas y tal. Coño, pues por lo menos no me trates, no me la intentes clavar hablando mal, es decir, no que al final me voy a dar cuenta. Me voy a callar donde están esos tontos, algunos de ellos cobrando grandes pagas, porque al final si me veo yo... Pero entonces, Fernando, no son tan tontos, porque si están cobrando grandes pagas son más listos que nosotros, que estamos... Yo se los digo en broma, digo, escucha, vosotros sabéis la suerte que tengo yo, que mi puesto de agricultor no lo quiere nadie, porque como esto está tan mal, es decir, mi puesto de agricultor no lo quiere nadie. Entonces esa ventaja yo la tengo con respecto a mucha gente, pero que entonces tan tontos no son cuando están cobrando buenas pagas por hacer bien poco, Fernando. Eso es lo que pasa, que a lo tonto aquí los únicos que trabajan, te dan la cara y hacen esto y encima se llevan las hostias sin cobrar esos sueldazos, soy los presidentes de las asociaciones y la gente que está haciendo esto precisamente, ayudar a ese mal menor. Pero desde ahí quiero dar, como te he dicho, las gracias tanto a los que están en mi grupo como al resto de asociaciones que no los conozco, pero que están aportando su grano de arena y están apretando. Hay que darle las gracias y hay que darle ánimo, porque sin duda se puede perder. Y además pero sin luchar, Fernando, no tenemos derecho a vivir para perder. Que haya lucha y vuelvo a decir, ni mudos ni tontos. Podemos perder, porque podemos perder todos los días que salga el sol. Pero si no luchamos, hemos perdido antes de empezar. Y pero eso no puede ser. Tienes toda la razón. Gracias, Santiago, y lo dicho, espero que haya muy buenas noticias y sobre todo, fíjate, 1 hora y algo. Madre de Dios. Pero bueno, que todo lo que salga de aquí, como digo, que sea
una bofetada sin manos a esos políticos que escuchan y se den cuenta de que están ahí precisamente gracias a la gente, pero que su labor es precisamente por la gente, no por ellos ni por su partido. Vamos, yo no consideraría una bofetada. Yo lo que sí quiero transmitirles es que ellos gobiernan para todos los ciudadanos, no para los ciudadanos de un partido o de otro, que lo que tienen que buscar es el bien común del municipio entero, de la región entera, y en esa línea está claro que el que no lo haga pues tiene que tener su castigo en la urna como Dios manda. Y a partir de ahí, pues bueno, pues como te he dicho, seguir en la briega y no nos queda otra, Fernando. Lo dicho, gracias Santiago. Espero que en la siguiente vengas diciendo que se va logrando todo eso y que el Mar Menor, lo mismo que yo digo que aquí en Santiago de la Ribera está transparente, que me digas, en otras zonas estamos lográndolo. Bueno, eso será un periodo lento, pero lo que está claro es que si no empezamos a hacer el camino, nunca vamos a llegar a la punta. Entonces tenemos que empezar a hacerlo para que podamos, si no dentro de un día, dentro de unos meses, poder decir que la recuperación se va haciendo poco a poco. Que lo podamos contar. Bueno, pues muchas gracias a ti y a todos los radio oyentes. Gracias, Santiago.